Seguramente te ha pasado que llegas a tu casa, te sentás en el sillón y te sentís bien porque te sentís destruido. Como si el cansancio fuera una prueba de que sos una persona responsable, comprometida y exitosa. Te han vendido de que el agotamiento es una medalla de honor. Si estás ocupado, vales mucho. Y si estás estresado, sos importante. Pero en realidad esa obsesión por la productividad extrema no es un superpoder. Es en realidad un veneno de acción lenta. Hola, bienvenidos de nuevo a este video. Soy Emmanuel Flores, soy psicólogo. Aprovechando el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, quiero que bajemos un poco la guardia. Quiero que hablemos de algo que todos hacemos, pero de lo que casi nadie se queja de verdad. Y es esa sensación de que si no estás agotado al final del día es porque no trabajaste lo suficiente. Quédate hasta el final del video porque te voy a dar unos tips que te van a ayudar a ser más productivo y tener menos cansancio al final del día. ¿En qué momento se volvió normal vivir con el sistema nervioso alterado? Pensalo un segundo. Vivimos en una cultura de optimización constante, donde todo tiene que ser más rápido, más eficiente y más rentable. Y todo eso lo trasladamos a nuestra propia biología. Y es que en realidad intercambiamos nuestra salud a largo plazo por métricas que al final del día no nos van a ayudar cuando el cuerpo diga basta. Cuando el cuerpo detecta que no paramos, activa una respuesta de alerta constante. Y es que el problema es que esa alerta está diseñada para huir del peligro real, no para contestar correo a las 11 de la noche o para cumplir con metas imposibles de alcanzar cada semana. El estrés crónico no solo es sentirse presionado, también es físico. Es el cortisol inundando todo tu sistema. Es tu corazón latiendo más rápido de lo que deberías mientras estás sentado frente a una computadora todo el día. Normalizamos el insomnio. Decimos, dormí poco anoche porque tuve mucho trabajo con una sonrisa en el rostro, como si fuera un logro. La ansiedad deja de ser una respuesta puntual y se vuelve el ruido de fondo de nuestras vidas, al punto de llevar al colapso tu sistema nervioso y tu cuerpo y llamarlo compromiso laboral. ¿Pero a qué costo? Si tu trabajo requiere de que tu salud se deteriore para ser considerado bueno, entonces el sistema está fallando, no vos. Hablemos de métricas. En las empresas se habla de rendimiento inmediato, de objetivos trimestrales y de resultados. Pero nadie habla de poner en una plantilla de Excel el costo del desgaste humano. Esta cultura nos obliga a intercambiar vitalidad por números. Es un asesino silencioso porque no te das cuenta ni hoy ni mañana. Te das cuenta cuando empezás a tener problemas digestivos que no tienen ninguna explicación médica. Cuando tu espalda se contractura que ya no puedes dormir, o cuando te das cuenta de que ya no tenés paciencia ni con tu hijo ni con tu pareja porque tu energía se quedó toda en la oficina. El rendimiento inmediato es una trampa. Puedes rendir 150% durante un mes, pero no puedes rendirlo durante 10 años porque el cuerpo tiene memoria. Si no le das el descanso necesario, él se lo va a cobrar después y lo va a hacer de la forma más inoportuna, con una enfermedad, con un ataque de pánico o con un agotamiento del que no va a salir ni con un fin de semana de descanso. Acá es donde muchos se sienten culpables, y es que existe la idea de que poner límite es de vago o de personas que no se ponen la camiseta de la empresa. Pero quiero que borres ahora mismo eso de tu cabeza. Poner límite es posiblemente el acto más profesional y responsable que podés hacer. ¿Por qué? Porque un profesional agotado es un profesional que comete errores, que no tiene creatividad y que posiblemente no puede sostener la calidad de su trabajo en el tiempo. Priorizar tu recuperación no es un lujo, es una decisión estratégica. Si vos decidís poner tu teléfono en no molestar a las 6 de la tarde, no estás siendo irresponsable. Estás cuidando la herramienta más importante de tu trabajo, que sos vos mismo. El descanso no es lo que haces cuando terminas de trabajar. El descanso es parte del trabajo. Sin recuperación no hay rendimiento sostenible. Elegir hacer menos en ciertos momentos de la jornada laboral para seguir haciendo cosas a largo plazo es de gente inteligente, no de alguien holgazán. Se trata de pasar de una zona de peligro constante a un estilo de vida que puedes mantener sin enfermarte. La seguridad y la salud en el trabajo también dependen de tus decisiones personales. Aquí hay 4 pasos simples pero difíciles de ejecutar si no tenés determinación. Definí horarios de corte.
No es voy a terminar de trabajar cuando termine todo, porque nunca se termina todo. Es a las 6 de la tarde decir mi día laboral terminó. No se va a caer el mundo porque contestes un correo mañana. Aprender a decir no sin dar un discurso. Muchas veces aceptamos más carga laboral por miedo a quedar mal. Pero decir, en este momento no puedo asumir esto con la calidad que merece, estás siendo honesto y protegiéndote a vos mismo. La culpa va a aparecer, pero la culpa es una señal de que estás rompiendo un hábito tóxico. Pausas activas reales. No es pasar de la pantalla de tu computadora a la del teléfono. Es levantarte, respirar, mirar por la ventana, estirarte. Necesitas de que tu cerebro entienda de que el trabajo paró por un momento. Separación física y mental. Si trabajas desde casa, cerra tu computadora y guardala. Si trabajas en tu oficina, deja los temas ahí. Tu casa tiene que ser un lugar de seguridad, no una sucursal de tu trabajo. Estas acciones son tu equipo de protección personal mental. Usalas. Hacer algo distinto mañana, como levantarte y poner un límite, no te va a hacer menos productivo, te va a hacer más humano. No estamos acá solo para producir, estamos acá para vivir. Al final lo que queda no son los correos contestados a medianoche, sino la salud y las relaciones que supiste cuidar mientras trabajabas. Gracias por llegar hasta el final. Ojalá que después de este video sea el momento en el que decidas de que por fin tu bienestar está por encima de cualquier meta laboral. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos en el próximo. Chao.